Evangelio de hoy. Lunes 1 de septiembre de 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Como era su costumbre, entró en la sinagoga el sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Después de enrollar el libro, se lo devolvió al ayudante, se sentó, y todos los presentes lo miraban con atención. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos hablaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: Sin duda me citaréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaún. Luego añadió: De cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les aseguro que en Israel hubo muchas viudas durante los días de Elías, cuando el cielo permaneció cerrado 3 años y 6 meses, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, fuera de Israel. Y muchos leprosos hubo en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron y lo expulsaron fuera de la ciudad, llevándolo hasta el precipicio del monte donde estaba construida. Sin embargo, él pasó por en medio de ellos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El Evangelio de hoy nos sitúa en un momento clave. Jesús vuelve a Nazaret, el pueblo donde creció, donde todos lo conocían como el hijo de José, el carpintero. Allí, en la sinagoga, toma el rollo del profeta Isaías y proclama un texto cargado de esperanza. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Con estas palabras, Jesús declara públicamente cuál es su misión: traer salvación integral, no solo espiritual, sino también concreta y real para los pobres, los marginados, los oprimidos y los heridos de la vida. Y luego, con valentía, afirma: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Es decir, en él, esa promesa de Isaías se hace carne. El reino de Dios ha comenzado. La misión de Jesús es también nuestra misión. Jesús no solo leyó la profecía, sino que la encarnó. Su vida entera fue una respuesta a ese mandato del Espíritu. Y en la medida en que somos discípulos suyos, también nosotros recibimos ese mismo llamado: ser portadores de buenas noticias, constructores de esperanza, testigos de liberación. ¿Llevamos buenas noticias a los que nos rodean, o más bien transmitimos quejas, juicios y desánimo? ¿Abrimos los ojos de los ciegos que no ven el amor de Dios, o preferimos dejarlos en la oscuridad? ¿Buscamos liberar a los oprimidos de su tristeza y desesperanza, o permanecemos indiferentes ante su dolor? El Evangelio de hoy nos invita a examinar si realmente estamos colaborando con el proyecto de Cristo o si solo lo escuchamos sin comprometernos.
La dificultad de reconocer a Dios en lo cotidiano. Lo más sorprendente es la reacción de sus paisanos. Al principio se maravillan, pero pronto lo rechazan. ¿No es este el hijo de José? Es una realidad humana, nos cuesta reconocer la grandeza de lo que nos resulta familiar. A veces creemos que Dios solo se manifiesta en lo extraordinario, cuando en realidad lo hace en lo pequeño, en lo cercano, en lo cotidiano. Así también nosotros podemos caer en la tentación de no reconocer a Cristo porque ya lo conocemos demasiado, lo escuchamos en misa, lo vemos en imágenes, lo repetimos en oraciones y creemos que ya no puede sorprendernos. Pero Jesús siempre es nuevo, siempre tiene algo más que revelarnos, siempre quiere romper nuestros esquemas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a verlo actuar donde menos lo esperamos? Un Dios sin fronteras ni exclusivismos. Jesús recuerda a los suyos dos historias que golpean fuerte, la viuda de Sarepta, extranjera, y Naamán el sirio, también extranjero. En ambos casos, Dios obró fuera de Israel. ¿Qué significa esto? Que la salvación no es propiedad privada de nadie. Esto escandalizó a sus paisanos, porque ellos creían que Dios debía bendecirlos a ellos antes que a nadie. Y también a nosotros nos puede incomodar pensar que Dios actúa en personas o lugares que no consideramos dignos o correctos. Pero el amor de Dios no conoce fronteras. La gracia no se limita a mi grupo, mi familia, mi iglesia, mi país, mi manera de pensar. Dios actúa donde quiere, como quiere y con quien quiere. Esta enseñanza nos invita a abrir el corazón, a dejar los prejuicios, a ver al prójimo, especialmente al diferente, como alguien a quien Dios ama profundamente. El riesgo de la incomodidad del Evangelio. El mensaje de Jesús no siempre es dulce y agradable. Sus paisanos pasaron de admirarlo a querer matarlo en cuestión de minutos. ¿Por qué? Porque la palabra los incomodó. Los descolocó. Les mostró que Dios no se ajusta a sus expectativas, sino que las supera. Y esto sigue ocurriendo hoy, cuando el Evangelio toca nuestros egoísmos, cuando nos invita a perdonar al que no queremos perdonar, cuando nos exige soltar riquezas o comodidades, cuando nos saca de la indiferencia. Entonces nos incomoda. La verdadera fe no consiste en un Jesús hecho a mi medida, que me diga lo que quiero escuchar, sino en seguir al Jesús real, que a veces consuela y a veces confronta, que sana pero también cuestiona, que acaricia pero también sacude. Jesús pasa en medio y sigue su camino. El final del pasaje es impactante, lo llevan hasta un precipicio para matarlo, pero Jesús pasa en medio de ellos y sigue su camino. Esto nos enseña dos cosas. La misión de Cristo no depende de la aceptación humana, Él sigue adelante aunque lo rechacen. El Evangelio no se detiene por los obstáculos, la palabra de Dios siempre sigue su curso. Hoy también hay quienes quieren silenciar el mensaje de Cristo, reducirlo a un bonito discurso moral, excluirlo de la vida pública. Pero Jesús sigue caminando, sigue abriéndose paso en medio de la resistencia, sigue entrando en los corazones abiertos. El Evangelio de hoy nos presenta uno de los momentos más significativos en la vida pública de Jesús, su visita a la sinagoga de Nazaret, su pueblo. Allí, delante de quienes lo vieron crecer, lee un pasaje del profeta Isaías que habla del Espíritu del Señor que unge para anunciar la buena noticia a los pobres, liberar a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Después de la lectura, Jesús hace una afirmación poderosa y provocadora: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Con esas palabras, Jesús revela su identidad y su misión. Él no es simplemente un maestro, ni un profeta más, ni un sanador admirado.
Él es el ungido, el Mesías esperado, el cumplimiento de las promesas antiguas. No habla de un futuro lejano, sino de un presente transformador, hoy. La salvación no es un sueño distante, sino una realidad que empieza con su presencia. Este hoy es clave, porque nos recuerda que la acción de Dios no se encierra en el pasado ni se posterga indefinidamente, sino que irrumpe en el presente de nuestra vida, aquí y ahora. La reacción de los presentes es interesante y contradictoria. Al inicio, todos se admiraban de sus palabras llenas de gracia, pero pronto la admiración se convierte en rechazo. ¿Por qué? Porque Jesús no se ajusta a sus expectativas. Ellos esperaban un Mesías que beneficiara únicamente a su pueblo, que respondiera a sus intereses y se ajustara a su visión limitada de Dios. Pero Jesús recuerda que los profetas Elías y Eliseo realizaron milagros para extranjeros, una viuda de Sarepta y Naamán el sirio, mostrando que la acción de Dios es universal, que su misericordia se abre a todos, incluso a los que los judíos consideraban indignos. Este anuncio rompe los esquemas nacionalistas y religiosos de los presentes. Dios no se deja encerrar en fronteras ni prejuicios, y eso incomoda. Tanto, que la admiración inicial se convierte en furia y terminan expulsando a Jesús, incluso intentando matarlo. Aquí se revela la dureza del corazón humano que prefiere mantener sus seguridades antes que dejarse transformar por el plan de Dios. Ahora bien, esta escena es profundamente actual. Muchas veces nosotros también queremos un Jesús a la medida, un Jesús que respalde nuestras ideas, que no incomode nuestra forma de vivir, que se limite a consolarnos sin cuestionarnos. Pero el verdadero Cristo siempre sorprende, rompe nuestras seguridades, nos saca de la comodidad y nos llama a abrirnos a todos, especialmente a los excluidos, pobres, migrantes, marginados y olvidados. El Evangelio no es un privilegio para unos pocos, sino un regalo universal. También hay un contraste fuerte en este pasaje, el rechazo que Jesús recibe en su propia tierra. Los que lo vieron crecer no pudieron reconocerlo como enviado de Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de reconocer la presencia de Cristo en lo cotidiano, en las personas cercanas, en lo sencillo. ¿Cuántas veces no despreciamos la voz de Dios porque nos parece demasiado común, porque viene de alguien que conocemos demasiado, o porque no corresponde a lo que esperábamos? Jesús sigue viniendo en lo sencillo, en la voz de un niño, en la súplica de un pobre, en la sonrisa de un enfermo, en la sabiduría de un anciano, en la palabra de alguien humilde. Si no abrimos los ojos, corremos el riesgo de repetir el error de Nazaret, tener a Dios delante y no reconocerlo. Este Evangelio también nos cuestiona sobre la universalidad del amor de Dios. Muchas veces nosotros mismos trazamos fronteras invisibles, ellos no merecen, ellos no son dignos, ellos no son de los nuestros. Jesús rompe todas esas barreras. El Espíritu Santo nos invita a anunciar la buena noticia sin discriminación, a extender la mano sin esperar recompensa, a servir a todos sin excluir a nadie. El verdadero discípulo no selecciona a quien amar, sino que ama como Cristo, sin límites. La reacción violenta de los habitantes de Nazaret nos muestra algo más: cuando el Evangelio toca nuestras comodidades, puede generar rechazo. Jesús no vino a decir lo que querían escuchar, sino la verdad que necesitaban. Y la verdad incomoda. Hoy, como ayer, el mensaje de Cristo no siempre es bien recibido. Quien anuncia la justicia, quien defiende a los pobres, quien alza la voz contra la corrupción, quien denuncia la hipocresía, quien proclama la dignidad de cada ser humano, puede ser criticado, rechazado o incluso perseguido. Sin embargo, ahí está la fidelidad al Evangelio, decir lo que Dios pide,
no lo que agrada a todos. Por eso este pasaje también nos interpela personalmente. ¿Somos capaces de aceptar un Cristo que nos incomoda, que nos corrige, que nos invita a cambiar? ¿O preferimos un Cristo de museo, bonito pero inofensivo? La verdadera fe nos lleva a una transformación radical de vida, a abrirnos al Espíritu que nos impulsa a servir, a amar y a compartir sin reservas. Finalmente, este Evangelio nos da una clave espiritual muy profunda, el hoy de Dios. Cada día es una oportunidad para dejarnos salvar, para experimentar la gracia, para reconocer la presencia viva de Jesús en nuestra historia. No se trata de esperar un mañana lejano, ni de lamentar un pasado que ya no vuelve. Es en este instante, en este momento, donde Dios quiere entrar en nuestro corazón y hacer nuevas todas las cosas. Aplicación para nuestra vida. Humildad. No busques los primeros puestos, busca ser servidor. Jesús se hizo pequeño para exaltarnos. Apertura. No encierres a Dios en tus esquemas. Él actúa en lo diferente, en lo inesperado. Valentía. El Evangelio incomoda, pero es precisamente esa incomodidad la que nos lleva a crecer y a ser libres. Misión. Tu vida también debe ser buena noticia. Tu presencia debe aliviar, no cargar, liberar, no esclavizar, iluminar, no oscurecer. El Evangelio de hoy nos recuerda que Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios, que viene a traer salvación, liberación y esperanza. Nos invita a no caer en la rutina de creer que ya lo conocemos, sino a redescubrirlo cada día en lo cercano y en lo cotidiano. Y nos desafía a abrirnos a un Dios sin fronteras, que rompe esquemas, que incomoda, pero que siempre salva. La pregunta final es, ¿estamos dispuestos a dejar que esta palabra se cumpla también en nosotros hoy? Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar me gusta, dinos qué te pareció en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes y que tengas un día lleno de bendiciones.